Hay una cifra que debería hacerte cuestionar. Todo lo que ves en tu pantalla de trading, el 90% del volumen que se mueve hoy en la bolsa del mundo, no es humano. Son máquinas compitiendo contra máquinas en una guerra de milisegundos donde la lógica ha sido reemplazada por la velocidad pura. Pero aquí está la trampa. Hemos construido un sistema tan rápido que ya nadie es capaz de frenarlo. En este video vas a descubrir cómo la fe ciega en los algoritmos de alta frecuencia está creando una realidad artificial que puede colapsar en cualquier momento. Vamos a develar la mecánica de los fallos en cascada, el peligro de las órdenes fantasma y por qué en este juego el mayor riesgo no es una caída del mercado, sino la pérdida total del control humano sobre el capital. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el único indicador que te permitirá identificar cuando el sistema está entrando en un bucle de pánico digital, antes de que el resto del mundo se dé cuenta de que el mercado se ha roto. Para entender la magnitud de esta ilusión, primero debemos descender a la verdadera geografía del capital moderno. Olvida las pizarras y los gritos en el parqué. Hoy, el poder financiero se mide por la distancia física entre un servidor y el núcleo de la bolsa. Es lo que en la industria conocemos como el co-location. Las firmas de élite invierten miles de millones de dólares solo para colocar sus computadoras a unos metros de los nodos de ejecución. ¿Por qué? Porque en el mundo del high frequency trading, un microsegundo de retraso es la diferencia entre una fortuna y la quiebra absoluta. Esta obsesión por la velocidad ha creado un entorno donde los algoritmos detectan y ejecutan patrones que el ojo humano es incapaz de procesar. Estamos operando en una dimensión técnica desconectada de la economía real. El problema es la arrogancia del programador. El desarrollador cree que su código es una ley física, olvidando que el mercado sigue siendo un organismo movido por impulsos. Pero ahora, esos impulsos viajan a la velocidad de la luz. Cuando dejas de mirar el valor de una empresa y solo miras la velocidad de la orden, entras en una zona de peligro donde la estabilidad es sacrificada en el altar de la ejecución instantánea. Esta confianza ciega en la tecnología nace de lo que en las altas esferas de la ingeniería financiera llamamos overfitting. Es la trampa más seductora. Diseñar un sistema que parece infalible analizando datos del pasado, ajustando cada variable hasta que el gráfico de rendimiento histórico sea una línea perfecta. Pero el mercado no es una repetición exacta de lo que ocurrió ayer. Es un sistema caótico que muta cada vez que alguien intenta domesticarlo. Cuando un algoritmo se mueve demasiado específico para un entorno ideal, pierde por completo su capacidad de adaptación. Lo que ocurre entonces es una paradoja técnica. Cuanto más perfecto parece el sistema en el papel, más frágil se vuelve ante la imprevisibilidad del mundo real. Ante un evento inesperado, el sistema no se equivoca de forma sutil. Dispara 10.000 órdenes catastróficas en el tiempo que a ti te toma simplemente parpadear. Los gestores se aferran a sus modelos, confiando en que sus ecuaciones los protegerán, sin darse cuenta de que esa misma fe en la eficiencia es lo que los está dejando ciegos ante una anomalía que puede convertir su gestión de riesgos en una máquina de destrucción masiva. En el momento en que la realidad deja de encajar con el código, el sistema no se detiene. Acelera hacia el abismo. Es precisamente en ese vacío de control donde nacen los fallos en cascada. Debes visualizar el mercado actual como un sistema nervioso donde el algoritmo no solo reacciona al precio, sino que reacciona a lo que los otros algoritmos están haciendo. Es un bucle de retroalimentación constante que puede transformarse en un efecto dominó devastador en cuestión de milisegundos. Imagina que una gran institución liquida una posición masiva por un error de software. Otros sistemas interpretan ese movimiento como una señal de venta urgente. Lo que sigue es el caos, una reacción en cadena donde la liquidez simplemente se evapora. Lo vimos en el flash crash del 2010.
Pero hoy, con una interconectividad mucho más profunda, el riesgo es que las máquinas entren en un pánico ciego donde la lógica de una alimenta la desesperación de la otra. El gran engaño es la liquidez fantasma. Parece estar ahí cuando el mar está tranquilo. Pero en cuanto el primer algoritmo detecta una fisura y se retira, todos los demás lo siguen en una fracción de segundo. Esto deja al mercado en una caída libre que ningún ser humano tiene la capacidad física de detener. Y esa falta de liquidez se propaga como un virus hacia un mercado que, en teoría, no tiene ninguna relación. Aquí es donde la trampa se cierra sobre el inversor que se siente seguro. En un escenario de tensión extrema, los algoritmos están programados para cubrir riesgos de forma automática en múltiples mercados a la vez. Para una máquina, los activos no tienen nombre, son simplemente variables de riesgo que deben ser equilibradas. Si un sistema pierde dinero en tecnología, su programación le ordena vender automáticamente oro o bonos, solo para cubrir sus márgenes de garantía. Esto provoca un fenómeno aterrador. De repente, todo tu portafolio empieza a caer al unísono, rompiendo todas las leyes de la diversificación tradicional. Es una respuesta inmunológica exagerada del sistema financiero que termina asfixiando al inversor. En este juego, la diversificación es una ilusión cuando la presión de ventas se vuelve sistemática y automatizada. La máquina no analiza si una empresa es buena o si el oro es un refugio. Solo analizan cuánto dinero puede extraer de un activo para tapar un agujero en otra parte de su balance digital. Esta fría eficiencia del código es la que transforma tu escudo en tu mayor vulnerabilidad, sumergiéndonos en una realidad que es una construcción artificial. Todo esto nos conduce a una conclusión inevitable. El mercado que ves en tus pantallas es un teatro de sombras. Gran parte del volumen que se observa hoy son órdenes fantasma, puestas ahí por máquinas para testear la profundidad del mercado y cancelarlas en milisegundos antes de ser ejecutadas. Es una realidad artificial diseñada para confundir tu percepción y obligarte a tomar decisiones basadas en espejismos. Para prosperar en este entorno de élite, tu ventaja ya no puede ser la rapidez. Nunca serás más rápido que un servidor. Tu verdadera ventaja es la sabiduría para identificar cuándo el mercado ha dejado de ser un reflejo de la economía y se ha convertido en una coreografía de bots compitiendo por centavos. El inversor de alto nivel aprende a leer los picos de volumen anormales y las microtendencias de agotamiento, detectando las fisuras en esta construcción digital antes de que la estructura entera se venga abajo. No intentes ganarle a la máquina en su terreno. Gánale en perspectiva, entendiendo que el control que presumen tener es solo un mito técnico. Cuando la ilusión se rompa, solo aquellos con el criterio suficiente para ver a través del ruido serán los que permanezcan de pie. Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres tomar mejores decisiones con tu dinero y dejar de operar por impulso, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.